Pues yo tenía algo que conectar esta mañana. No sé si es un tema para hoy, pero bueno, yo lo lanzo. Sí. Hoy por fin me he puesto a correr, que hacía tiempo que quería ponerme otra vez a correr. Me he propuesto el año que viene correr de nuevo la maratón de San Sebastián. Y como, aunque queda todavía, que es para noviembre, digo, voy a empezar hoy a entrenar. Pero de nuevo, ¿ya la has corrido alguna vez? Entonces, Una vez, ah, vale. hace 10 años, va a hacer 10 años. Toma ya. Tienes 10 años más, tenlo en cuenta. No es Sí, nada, ¿eh? voy a acabarla en media hora menos. Ese es el objetivo. Eso es, de eso se trataba. Claro, claro. Y cuando estaba corriendo me estaba entrando así, no sé, como muchos pensamientos sobre la situación que estamos viviendo, tanto a nivel de España como a nivel global, crisis de valores. Más que del COVID, más que no sé, de la situación económica, más eso. Me venía a la cabeza el lo oportuno que es la situación para volver a los valores originales de lo que significa ser humano, de la dignidad del ser humano, entre otras cosas, de el apoyo, la cooperación, bueno, valores que han estado con nosotros durante un montón de tiempo. Y sí me dije, bueno, pues lo voy a compartir en Tiempo de Difusión. Si os parece bien, podemos hablar de eso y si no, pues de otra cosa. Estoy abierto a todo. Así que ahí lo lanzo. Aprovechando la pregunta de Laura, pues ahí va. Y si no, pongo ¿Cómo, el... cómo es la pregunta? ¿Cómo es la pregunta? Vamos a centrarnos. ¿Qué has preguntado, Jorge? ¿O qué has ¿Cómo es la preguntado, pregunta? Laura? Yo he dicho solamente que si teníamos algún tema, y Jorge ha dicho eso. Claro, esa ha sido la pregunta y yo he contestado pues que esto es con lo que he conectado esta mañana al correr. Y luego está hablando con un compañero además de coaching que es de Líbano y vive en Líbano. Y dice que están viviendo una situación tremenda. Y comentamos lo de los valores y él me dijo, ojo, que es muy raro vivir eso hoy en día en Líbano. Hay un nivel de corrupción enorme, a los políticos los quieren echar, bueno, él es un experto en finanzas, en mercados financieros y además de coach y es profesor de universidad y él me dice que el escenario que ve más probable es de una guerra civil allí. Así que, y que está pensando salir pitando con los hijos. Ahí lo dejo. Con lo cual, pues digo, joder, pues sí que están las cosas interesantes. Hombre, yo creo que esto llevamos en este caldo de cultivo mucho tiempo, de la crisis de valores que tú comentas. Porque la crisis de valores no es de hoy, no es por el COVID, ni es por la economía, ni es por la corrupción política, no. La crisis de valores lleva ya unos cuantos años con nosotros, creo yo. De hecho, evidentemente, lo que hemos vivido nosotros en nuestra infancia o en nuestra juventud no es lo que estamos viviendo ahora. A todos los niveles, en cuanto a valores. Yo que tengo adolescentes y adultos muy jóvenes en mi casa, veo que lo que ellos están viviendo no tiene nada que ver con lo que yo viví cuando tenía su edad. Y creo que todo viene de eso, de ese caldo de cultivo que se ha ido generando a lo largo de estos años, que está degenerando en esa crisis de valores, que evidentemente es mundial y tiene como escenario la propia humanidad, y que será cíclico y que esto nos llevará a donde nos tiene que llevar, que yo creo que es a un despertar bastante general. Yo creo que es positivo lo que está ocurriendo, porque al final va a generar un cambio. Pues ahí está. No sé si vamos a hablar de esto, vamos a hacer el minuto de silencio o ya hemos No Ya está hablando Espera, Laura, ¿no? Ya sé, estamos, ya bueno, yo estamos. tengo mi opinión, que no sé, y esto está No sé, grabando. pero de qué, cuando hablamos de valores, claro, yo para mí que hago mucha distinción de lo que es la vida, de la sociedad, de lo que es un humano viviendo la vida, no su vida, sino como vehículo de la vida. Que hago esas distinciones para muchas cosas y que la vida sucede con nosotros o sin nosotros y que nosotros solo somos, vehículos de conciencia, ¿no? Para expresar esa vida. Cuando hablamos de valores, ¿de qué hablamos? Porque claro, seguramente digamos que
¿Hemos cambiado los valores? Pues seguramente hace 2000 y pico de años, cuando Jesucristo, había unos valores. Ujú. Cuando hace 500 años Cristóbal Colón se va a América y mete unos valores así por la Santa Santa, pues son otros valores. Cuando en, en China o en India hablen de valores, hablarán de otra cosa. Cuando los musulmanes hablen de valores, hablarán de otra cosa. Y cuando hablamos de valores humanos, cada uno va a ir a sus valores. Ujú. Aquí en España somos muy dados al tema de la tradición, ¿no? ¿La tradición son los valores? No. ¿Las tradiciones son valores humanos? ¿Son valores sociales? Mm. Entonces, Esos son influencias, como hablábamos el otro día. claro, pero si decimos hemos perdido los valores, estoy seguro que muchas de las personas se van a ir a, sí, 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 por supuesto, hemos perdido las tradiciones, cuando mi abuelo hacía no sé qué, cuando tal, pues sí, pues se han perdido y seguramente algunas para bien y otras no para tan bien, ¿no? Pero me parecería importante entrar exactamente en los valores, no en la pérdida. Pero ¿sabes qué pasa, Jesús? Que al final, igual que la realidad es Ujú. diferente para cada uno, tu realidad es distinta a la mía, y distinta a la de Jorge, y distinta a la de Esther probablemente, porque cada uno tenemos una visión. Y Ujú. nuestra realidad es tan real para nosotros mismos como para el vecino de enfrente la suya. Ujú. Y eso creo que es muy importante dejarlo Correcto. plasmado. Aquí Pero un los poco de valores, sitio. Y los valores precisamente de cada uno pueden ser muy diferentes. Yo a lo mejor cuando hablo de valores hablo pues de respeto, hablo de educación, hablo de tolerancia. Para mí esos son los valores que creo que se están perdiendo, que se han perdido a lo largo de estos años. Se ha perdido el respeto, se ha perdido la educación, se ha perdido la tolerancia, se ha perdido mucha libertad en muchos casos. Se han perdido muchos valores que no tienen, a mi modo de ver, nada que ver con las tradiciones de si ya no se va tanto a los toros como antes, por ejemplo. Mm. Sí, sí, es cierto. O sea, coincido totalmente con lo que habéis dicho de que cada uno tenemos nuestra propia perspectiva y vivimos nuestra propia realidad como si fuera la realidad absoluta, y porque muchas veces es lo único que percibimos. O Claro. sea, y lo que percibimos cada uno es muy diferente. Y también hay, yo creo que unos principios básicos, yo creo, al ser humano, que esos no han evolucionado mucho con el tiempo. Quizás los valores no es la palabra más afortunada, porque el valor hacemos vamos, yo considero valor a nuestra interpretación de esos principios y cada uno tiene la suya. Laura, tú has hablado de educación, de tolerancia, y si entramos al detalle y ponemos la lupa, probablemente para ti tolerancia se cumple en unos contextos diferentes que para mí o que para Esther Lo o que más para seguro. Luz o para la persona que nos está viendo, ¿sí? Y, y yo miro a nuestra sociedad y hablo de que estamos en un sistema democrático, en teoría, o nos definimos, nos hemos definido como, al menos aquí en España, como una monarquía parlamentaria democrática. Y, y hay ciertos valores asociados con la democracia que no están, ¿sí? O sea, hay ciertas cosas que al menos a mí me parecen falta coherencia o que se puede ganar coherencia y que hay una oportunidad ahora para elevar el listón en el nivel de coherencia que ponemos tanto como individuos como sociedad a esos principios. Por ejemplo, yo qué sé, se nos llena la boca de hablar de los derechos de los niños, de los derechos humanos, de la paz, etcétera. Y España es uno de los países que exporta armas. ¿Qué coherencia hay en eso? Porque las armas, que yo sepa, no sirven para la paz. Nunca han demostrado que ese camino sea el que conduzca a la paz y al respeto de los derechos humanos. Pueden poner una frontera, a un límite, a una situación de abuso, sí, puede ser, pero las armas no han sido nunca una solución duradera, al menos que yo conozca. Pongo un ejemplo, ¿no? O sea, otro es
estamos hablando que si transparencia, que si corrupción. Y bueno, y luego algunos de nosotros miramos a ver si podemos regatearle el IVA al que nos está vendiendo las herramientas o el que nos está vendiendo algo que nos interesa y que no nos haga factura. ¿Me explico? Es a ese tipo de principios de honestidad, de sinceridad, de tolerancia que hablabas tú antes, que creo que estamos en un momento óptimo para elevar el listón, para pedirles también a nuestros políticos que lo eleven, pero solo elevándolo nosotros. Y eso es lo El que... cambio tiene que partir precisamente de cada uno. Hmm. Que No yo sé. veo ahí, estoy de acuerdo, o sea, estamos hablando de lo mismo, pero desde prismas distintos. Yo cuando he cogido la palabra valores humanos, he trascendido completamente las sociedades, completamente. O sea, los valores humanos, los valores sociales, creo que automáticamente sesgan los valores humanos, automáticamente. Ujú. Y que es un momento maravilloso, por supuesto. Dificilísimo para verlo, también. O sea, dificilísimo para verlo, también. Y probablemente uno de los valores humanos que más nos ayudarían como valor social y que ayudaría a todo esto que estás hablando, Jorge, y que ayudaría a encontrar un sentido más profundo a la educación y a todos estos valores que ha puesto Laura, sería recuperar. Porque... ¿Puedes repetirlo? Se te ha cortado un minuto, un segundín, se te ha cortado. No, que sería Recuperar. el valor que creo que se acerca más a podernos, el valor humano como principio, como verdadero, que se acerca a poder ayudarnos en los principios y los valores sociales o dentro de una sociedad, es el autorrespeto. Porque no cabe en la cabeza nada, absolutamente nada, que yo vaya a pensar que por quitar el IVA de esto va a dejar de ayudar a no sé quién. No le cabe a nadie en esta situación en la que tenemos, en la que hay gente con carencia, en la que hay no sé qué, no le cabe. Salvo que tú seas consciente de tu necesidad, pero tu necesidad real, ¿vale? La necesidad, no la necesidad social, la necesidad real de uno, que es en la que se basa y sobre la cual vas a construir el resto de cosas y sobre el cual se tiene que construir una sociedad. O sea, una sociedad, bajo mi punto de vista, la forman las personas, pero se construye en cada persona. Cuando una sociedad, alguien construye una sociedad y se la intenta imponer a todo el mundo, eso no es una sociedad. Eso es una dictadura de toda la vida. Y la podemos enmascarar como queramos. Pero cuando uno genera sociedad, genera autorrespeto, automáticamente gana gana la capacidad de respetar al otro. Y entonces olvidas el quitar esto, olvidas el quitar el otro. Pero porque en esa cadena, arriba, por decir arriba, ¿vale? Por decir arriba, porque no, lo de la clase política, no puedo con esa frase, ¿vale? Lo de la clase política. Pero por decir arriba, por decir alguien que puede ver un poco en global la cuestión, el de arriba tiene que comprender que necesita también su autorrespeto. Porque hay cosas que están sucediendo ahora mismo que, siendo una gran oportunidad, se derrumban por su propio peso. O sea, si nadie ve la gran manipulación en la que estamos metidos, si nadie ve la gran mentira que nos están contando día tras día, y nadie, quiero decir, esa clase política, ¿vale? No sé, o sea, no sé de qué valores podemos seguir hablando, más allá que el de los toros, como decía Laura, ¿no? Porque es que entramos en esos juegos, entramos en esos niveles, ¿eh? Entramos en esos niveles, porque, no sé, me quedo con eso, como valor. Precisamente es que estamos en un momento social, como tú bien dices, lleno de oportunidades. Pero tenemos que ser valientes para enfrentarnos a ellas. Y valientes primero de forma individual y luego de forma colectiva. Y dejar de señalar con el dedo a los demás.
y actuar. Mm. Lo que pasa es que, bueno, pues no es tan sencillo. ¿Y quién pone el cascabel al gato? A mí me recuerda al cuento este del, no sé si se llama El emperador desnudo o El traje del El emperador. traje del emperador. El traje del emperador, que iba desnudo y un niño fue el único que se atrevió a decirle que Exacto. estaba desnudo. Porque los demás decían, no, no, qué bien le queda, es maravilloso, esta tela invisible, qué buen tejido, etcétera, etcétera. Y hasta que un niño le dijo que estaba en bolas, hablando mal y pronto. Y, y aquí sucede lo mismo. Vamos a tener que decirles a nuestros hijos que señalen qué es lo que ven, ya que nosotros estamos así. Eh, Porque hemos decidido estar así. sí, sí, claro, ¿no? Y que quién le dice cosas al emperador. Bueno, pero hay mucha gente diciéndole cosas al emperador. Muchísima gente, muchísimas personas. Y, es que, y la propia sociedad, que es así que sí que la sostenemos entre todos, que alguien te imponga algo, y si lo aceptas, lo sostenemos entre todos. Esa es una realidad. Hay muchísima gente diciéndole al emperador, te estoy viendo, te estoy viendo, te estoy viendo. Pero el propio sistema que se ha creado, ¡pum!, les tapa. Sí. Escuchaba esta mañana o esta noche no me quedo con los nombres, pero bueno, un chico que había escrito un libro que tampoco me acuerdo cómo se llama, pero era el gran, la gran mentira o algo así, ¿no? Bueno, la cuestión es que este chico escribió el libro sacando un montón de historias a tema del COVID, no sé muy bien el contexto, no sé de qué lado está. Lo que importa es que este chico empezó a hacer vídeos en YouTube y automáticamente YouTube se los quitaba. Sí. Automáticamente. Automáticamente. Entonces dices, ¿de qué hablamos? O sea, exactamente de qué estamos hablando. Porque si hay alguien que está diciendo, estás en bolas, y automáticamente lo quito del medio, para el resto del mundo no existe. Claro. Entonces, No está poner el sucediendo. cascabel al gato, a lo mejor es que hay que echar al perro, primero, para que el gato se acerque, ¿no? Y poderle coger. Entonces, creo que es importante volver a ese punto de autorrespeto y ser capaces de hacer un poco, cada uno en su nivel y como pueda, esto mismo. O sea, hay una manipulación, hay una mentira, nos están mostrando una realidad que no es. ¿Para qué? No lo sé, pero desde luego para que no veamos las oportunidades que decimos. Hombre, Para pues que no veamos cómo podemos... porque manipular es más fácil manipular al grupo que a un individuo. Y ahora mismo la manipulación se está sometiendo así a nivel grupal. Mucho más sencilla. Y al final llevas mucho más fácil a un rebaño de 200 ovejas que a una sola. Es lo que están haciendo. Sí, sí. Es clarísimamente aquí funciona. La inmunidad de rebaño funciona. Pero yo 100%. considero que eso O sea, tiene todo el mucho mundo que ver, dormido. o sea, el consentimiento de la manipulación que estamos teniendo ahora tiene mucho que ver con la pérdida de valores, de ese tipo de valores humanos. Primero, el primero de todos, la educación. Ahora se educa para borregos, no se educa para pensar. Y eso está más que demostrado. O sea, de cómo se educaba, ya no me voy a ir a los años que no conozco, pero sí a los que conozco, de la educación que recibíamos hace 20 años o hace 25 años a la educación que se recibe ahora, no tiene nada que ver. A nosotros se nos obligaba a pensar. La lógica formaba parte de nuestro día a día. Y el pensamiento individual, el debate. Yo he hecho muchísimos debates en el instituto, por ejemplo. Incluso debates políticos. Se hacían debates políticos. La gente exponía, y en la universidad, y la gente exponía sus puntos de vista. Eso ahora no se hace, porque la gente no está acostumbrada a pensar.
Por eso os digo que parte también eso de una pérdida de valores. O sea, esto se está cociendo de hace mucho tiempo. Esto no es de ahora. Mm. O sea, esto es una manipulación que lleva años modificando poco a poco nuestro pensamiento, nuestra forma de actuar, nuestros valores, para llegar a donde estamos hoy. Claro, claro. Pero incluso antes, si nos vamos a ese punto, por supuesto que ahora mismo ha habido un deterioro de toda esa capacidad. Pero si nos vamos a ese punto en el que dices que nos enseñaban a pensar, lo que nos estaban haciendo también era olvidarnos de sentir. Exacto. O sea, por supuesto que esto Claro. viene muy anterior, ¿no? Entonces, claro que viene muy anterior. Pues hemos pasado del sentir y el poder expresar al pensar, y es mucho más fácil manejar lo que se piensa, porque al final, si yo te convenzo de que pienses como yo, ya te tengo de mi lado. Y hay muchas maneras de hacerlo. Pero, madre mía, hay que luchar con el sentir. Y eso, si entra a la mente, es más fácil. Así que primero la mente y después la manipulación de la mente. Por suerte, dejar de sentir es básicamente imposible. Eso no se va a poder nunca, por suerte, por gran suerte. La cuestión es, ¿qué tenemos ahora? Las redes sociales hirviendo, la televisión hirviendo, la gente hirviendo por dentro y por fuera. ¿Y dónde están hirviendo? Aquí. Están hirviendo siempre aquí, nos tienen aquí hirviendo. Para que no sintamos. Para que no sintamos, claro, para que no sintamos. Y eso, ese es el camino precisamente de esos valores, ¿no? Yo creo que Jorge ahí, que es el que ha lanzado, precisamente creo que puede ser este el símbolo, ¿no? De decir, hemos perdido los valores y los hemos sustituido por los dolores. De hecho, ahora, durante esta pandemia también, el hecho de, que lo hemos hablado en alguna infusión, el hecho de no permitir a la gente tocarse, abrazarse, besarse, forma parte de eso también. Deja de sentir, empieza a separar y solamente dedícate a pensar. Sí, es sobre todo esa separación, ¿no? Que tú dices, se está notando muchísimo. Muchísimo. Muchísimo, porque ya no te permites acercarte a nadie, ¿no? Mostrar tus sentimientos. Sí, y vas a la puerta del colegio y ves a la gente con mil miedos de no toques, no te toques, del niño, una distancia, no sé. Y ahora que ya hemos vuelto un poco a la vida normal a nivel laboral y tienes reuniones en el despacho y aparece gente que hace mucho tiempo que no ves. Hoy, por ejemplo, he estado con una clienta que hacía muchísimos meses que no veía, desde antes del confinamiento, y era una mujer que me saludaba con un abrazo y me despedía con un abrazo, ¿no? Y hoy no nos hemos tocado. Y de hecho, estábamos sentadas en el despacho en la sala de juntas tengo una mampara pues de 90 centímetros de alta, de cristal, ¿no? Que parece que estamos en la cárcel, uno a un lado, el otro al otro. Y es una sensación de separación muy grande, esa cercanía que antes sentías, que te tocabas la mano, que es una sensación muy negativa, muy negativa. Y eso creo que además afecta también a todos los niveles de la vida, incluso al profesional, ¿no? Porque no te puedes acercar tanto a la otra persona para transmitirle cierta tranquilidad de que no te preocupes, vas a sacar adelante tu empresa tranquila, tal. No sé, es una barrera muy importante la que nos han puesto y precisamente está basada en lo que Jesús ha dicho maravillosamente bien, que es el sentir. Pues yo me niego a seguir esas recomendaciones, sinceramente. Prefiero preguntarle a la otra persona si puedo abrazarla y si dice que sí, es una cosa entre ella y yo. Sí, yo lo hago también. Que nadie más tiene el derecho de ponerse ahí, ni Estado, ni policía, ni San Pedro de Belmonte, ni nadie. Porque es una cosa entre dos seres humanos en pleno ejercicio de su libertad de elección. Así es como yo lo veo. Y eso para mí es algo sagrado y está por encima de
de cualquier consideración de cualquier otro tipo. Mm. Podrá opinar el que quiera lo que quiera, porque eso también forma Exacto. parte de la libertad. ¿Eh? Otra cosa es... Forma parte de nuestra propia libertad. Exacto, exacto. Yo recuerdo una cosa que a mí me llamó mucho la atención del tiempo que estuve viviendo en Ecuador y tiene que ver con el emprendimiento, ¿sí? Y lo que me llamó la atención fue que allí, si algo no está explícitamente prohibido, se puede hacer. Esa es la mentalidad que yo vi allí. Si no hay ninguna ley que yo conozca que prohíba algo, pues lo hago y ya está. ¿Que me equivoco? Ya vendrá alguien a decirme, oye, esto no lo puede hacer. En cambio, la mentalidad que yo he visto más aquí ha sido más del estilo de, uy, si no está explícitamente permitido, ni se te ocurra. Mm. Entonces, claro, así se acaba todo el emprendimiento, porque lo que está permitido ya está creado. Lo que no está creado probablemente no está explícitamente permitido en ninguna parte, porque no está ideado, no está plasmado en un lugar, ¿sí? Y me da la sensación de que aquí también, pues eso lo estamos aplicando en cierta manera a las relaciones sociales con todo el tema que estamos viviendo. Y es una cuestión de actitud, no es una cuestión de otra cosa, al menos para mí. Es que de ese modo, con lo que tú estás diciendo, Jorge, destruyes otro valor, que es la creatividad. Claro. Mm. Sí. Pero además vivimos, eso lo terminamos integrando, ¿eh? Para casi todo, o sea, para muchas cosas. Al final, ¿qué ocurre? Que si no está explícitamente habilitado, pues no lo hago. En contrapartida con lo que decías de Ecuador, ¿no? Dices, si no está explícitamente prohibido y yo lo sé además, pues no lo hago. Pero al revés es lo mismo. O sea, si no está explícitamente habilitado y lo sé, no lo voy a hacer de ninguna manera. Por supuesto, te cargaste la creatividad. Pero además eso da pie a que en situaciones como esta, si se prohíben las cosas, esté aceptado que sea por nuestro bien. No hay Sí, ningún problema. claro. Porque como total, vale, bueno, pues tengo un amigo, David, este chico hace ya años, con su pareja, se fue a recorrer el mundo. Se cogieron la mochila y se fueron andando. ¿Vale? Andando, salieron de Cantabria y se fueron por ahí. Estuvieron 4 años. Madre mía. ¿Vale? Wow. Recorrieron Europa, Asia, China, no sé qué. Bueno, una experiencia alucinante. Y cuando volvieron, lo primero que me dijo David, me dijo, me he ido de España a recorrer el mundo para darme cuenta que en España está todo prohibido. Nunca ha podido, hasta donde yo sé, volver a encajar aquí. Nunca. De hecho, vive en Noruega. ¿Vale? O sea, venía aquí y decía, no puedo. Y dice, no puedo. Y no había, y no podía, y realmente no podía. Y, o sea, fíjate lo profunda que es esa frase, ¿eh? Lo profunda que es esa frase. Y es exactamente eso. O sea, tenemos ahí tan arraigado, no, esto no, que al final, si el esto sí no te lo dice muy claro, pues será que tampoco. Te han matado. Ya no te reconoces a ti mismo. Nos han hecho creer que tenemos otra realidad. Nos han hecho creer que vivimos en el mejor país del mundo. Sí. Eso es Porque como hace mucho sol, el talante español, ¿no? Estaba pensando si eso de la creatividad no es también parte de lo que está afectando a la tasa de natalidad en España. Porque la creatividad tiene que ver con la capacidad de crear. Y la capacidad de crear no se puede coartar solo en una faceta de la vida sin coartarlo en todas. Y somos uno de los países que tenemos la tasa más baja del mundo. Junto con Italia. O sea que... Pues porque nos hemos convertido en un país en el que todos son miedos. Y claro, traer hijos a este mundo donde tenemos miedo a todo porque nos han metido miedo a todo. Te dicen sacar un hijo adelante es muy complicado. Yo tengo 2 hijos, vosotros tenéis solo uno.
yo cuando estaba embarazada, cuando me quedé embarazada de mi hijo, del segundo, recuerdo a la que era mi suegra en ese momento, la abuela del niño en cuestión, que me decía, pero ¿estáis seguros lo que vais a hacer? Ya tenéis una, ya tenéis la experiencia, ¿para qué vais a tener más? Yo le decía, hombre, estoy segura, pero es que además estoy embarazada. Ya es un poco tarde para echarse atrás. O Ha sea, encendido la seguridad ya. claro, y es eso, es ese miedo en el que te meten. A mí también me dijeron cuando me quedé embarazada de mi hija, a conciencia, que si estaba segura porque era muy joven. Tenía 24 años. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? A lo mejor te destrozas la vida. Son miedos que te meten. Y son esas, no sé, esos patrones que traemos o que nos van marcando y al final, bueno, manipulaciones como para cualquiera, ¿no? Al final, si tú haces lo que te da la gana, pero es verdad que cuando todo está prohibido y lo que no está prohibido no está bien visto. Hay una relación muy profunda entre todas estas cosas. Porque si lo que hacemos es perder ese autorrespeto que tenemos, la creatividad nace en el primer chakra. ¿No? No es casualidad que la creatividad y los órganos genitales estén ahí, ¿no? Pues No es no. ninguna casualidad. Y si te borran, si te cambian esa raíz, ese sentido de pertenencia y te lo sustituyen por una pertenencia a que eres de tal grupo o de tal país, de tal de tal partido, de tal no sé qué, te han cambiado completamente tu esencia. Con lo que tu creatividad va a estar ya va a tener un tono, ya va a tener un color. Entonces, cuando tú vayas evolucionando, tiene que ver también con la educación, cuando tú vayas evolucionando, vayas subiendo tu energía, vayas formándote, vayas comprendiendo, vayas recibiendo, no vas a estar metafóricamente con tus pies en el suelo, ¿no? No vas a tener tu lugar de pertenencia como un humano, no, vas a tener tu lugar de pertenencia como un español, como un francés, como un no sé qué partido político, como un no sé cuál. Así que automáticamente tu creatividad va a salir desde un lugar que difícilmente vas a ser tú. Entonces, una vez más, vuelve la rueda a girar, ¿no? Y volvemos a lo mismo, a cómo esa manipulación al final toma rumbo propio, o sea, toma rumbo propio, se pone ¿cómo se dice? En piloto automático y empieza a guiar nuestras vidas como toda una sociedad quiere, ¿no? Entonces, una de las cosas que veo que están sucediendo ahora es que como es tan difícil también entender todo lo que está pasando, y hay tanta información, cabe el momento de decir, vale. Y si haces vale, cuando tú haces esto, lo único que queda es esto. Entonces te conectas contigo y tienes la oportunidad de volver a enraizar en ti mismo o en ti misma. Pero necesitas decir vale. Porque es cuando conectas contigo, con tu creatividad, con tu corazón, con tu esencia, con tus valores o como queramos llamarlo. Pero forzosamente, y a lo mejor no es una palabra bonita, pero a lo mejor enérgicamente hay que decir basta. Basta. Y basta a muchas cosas, claro. A muchísimas cosas. Pero ese basta es el camino a la palabra, ¿no? De autorrespeto que decía antes. Porque necesitas tu espacio para autorrespetarte y necesitas no veo una sociedad hecha de individuos. Veo un montón de individuos formando una red que forma una sociedad. El todos somos uno. El todos somos uno. Sí, si lo entendemos bien, sí. Porque si no, Sí. nos quedamos donde estamos.
Exacto. Y Jesús, ¿tú qué crees que podríamos decir a las personas que nos están viendo para llegar a eso? Para llegar a sentir más que pensar, para conectarse con uno mismo, para dejar de permitir ser manipulados. Pues mira, hay una cosa, que además es una cosa que como que últimamente me viene, y es que encima también está muy ligado a esta situación que tenemos, ¿no? Vamos así, nos han puesto así, nos obligan a algo así. Entonces, una forma maravillosa. Fíjate que va a sonar a contradicción. Y aún así creo que no lo es, no lo es, no lo es. Quítate el tapabocas este, quítate el tapabocas este, sal a la ventana. Se ha quitado Lucas del tapabocas. ¿Estás bien, Lucas? Ay, que le había dado antes un trocito de tubito que había encontrado y se le ha caído al suelo, lo ha perdido. El trocito de tubito. Hombre, pues es un drama. Quítate esa mascarilla, estás en casa y grita. Y grita, basta. Grita hasta aquí. Pero grítalo hacia afuera. ¿Vale? Grítalo hacia afuera. Suelta eso que tienes dentro y grítalo hacia afuera. Y si no es basta, grita, aquí estoy yo, este soy yo. Pero frénalo de fuera, rómpelo de fuera. O sea, creo que, bueno, no sé si todos, ¿no? Pero seguramente muchísima gente ha estado en el epicentro de donde se produce un trueno. ¿Vale? Justo la nube que hay encima de ti genera un trueno. ¿Qué ocurre? Es un estruendo bestial. O sea, es algo ensordecedor. Es algo que hace temblar absolutamente todo. ¿Y qué ocurre después? Tú te quedas en silencio absoluto. O sea, es que no tienes nada que decir. Pero no tiene nada que decir nadie. Ni los pájaros, ni los animales. Nadie. Nadie. Entonces, sé el trueno que hace callar todo lo de fuera. Sé esa fuerza imparable que es capaz de hacer ese basta únicamente para tener el momento de silencio dentro. Porque sí, puedes hacerte una autovipassana rápido, puedes hacerte una meditación, pero ¿y si no sabes? ¿Y si no puedes? ¿Y si no quieres? Pues libera esa energía que te tienes ahí, que te tiene cogido. Búscate, encuéntrate, dices, si es que yo noto aquí el nudo, si es que noto aquí el nudo, pues grita desde ahí, pero grita. Suéltalo, libéralo, libera esa tensión y entonces escúchate. Y escúchate, siéntete. Se me ocurre. Me encanta. Yo me quedo con esta frase de sé el trueno que hace callar todo lo que hay fuera. Me ha encantado. Ya tenemos título para el tiempo de infusión de hoy. Yo había puesto la pérdida de los valores, pero esta No, es no, muy buena, no. ¿eh? Esta es No muy tiene buena. nada que ver No, eso. creo que voy a ponerlo así porque además de cara a los buscadores va a ser flipante. Bueno, oye, y si YouTube nos lo capa, yo ofrezco mi almacenamiento de Vimeo para eso. Eso no lo capa, ¿no? Vimeo no lo capa. No. No, si nos Vimeo, quita YouTube el vídeo. Vimeo pagamos y el que paga elige. Esto es... Ah, vale. De todas maneras, si nos quita YouTube el vídeo, yo le guardo también, que nos le quite, pero que lo vea mucha gente previamente. Sí, sí, sí. Que siempre algo quedará. Seguro que sí. Oye, chicos, un placer enorme, ¿eh? Me ha encantado. Hacía mucho que no estábamos los cuatro juntos. Sí. Así que nada, muchas gracias y nos vemos la semana próxima. Fenomenal. Gracias. Gracias.